Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de sociales. Recordemos que estábamos hablando acerca de la historia de Colombia. Hoy vamos a continuar con las culturas precolombinas que se ubicaron en nuestro país en aquel entonces. Veamos. Esas principales culturas o comunidades son la cultura quimbaya, la cultura tairona, la cultura de San Agustín, la cultura calima y la cultura chicha o muisca. Cada una de ellas tiene unas características. Empezamos con la cultura quimbaya. Les cuento que esta cultura se ubicó básicamente a las orillas del río Cauca, en donde hoy corresponde a los departamentos de Risaralda, Caldas y Quindío. Al igual que todas las otras culturas, también tenían una base en la economía. Esa base era la agricultura, la cual estaba representada en el cultivo del maíz, la yuca y la pesca, ya que estaban cerca tanto del río Cauca como del río Magdalena. También se dedicaron a la minería y a la industria textil. Aquí tenemos el mapa en donde están los diferentes departamentos en donde ellos se ubicaron. Bien, esta cultura quimbaya tenía una organización política, así como hoy en día también nosotros estamos organizados políticamente, pues en ese entonces ellos también a su manera estaban organizados. En cacicazgos significa que estas familias eran gobernadas por un cacique. Ese cacique, cuando de pronto ya no podía continuar en su cargo, le heredaba ese cacicazgo a, a otro, preferiblemente de su propia familia. Ellos tenían, o su forma de matrimonio, era la poligamia. La poligamia significaba que un, un cacique o uno de esa cultura, un hombre de esa cultura, podía tener varias esposas al mismo tiempo. En cuanto a su cultura, trabajaron la cerámica, la orfebrería, como vemos aquí, que consistió en la elaboración de diferentes figuras en oro. Bien, ahora continuamos hablando acerca de la cultura tairona. Esta cultura se ubicó en el departamento del Magdalena, básicamente en la Sierra Nevada de Santa Marta. También nos damos cuenta que aquí en el mapa está el departamento del Magdalena y está Sierra Nevada de Santa Marta, donde ellos se ubicaron. Su economía, como lo muestra acá, estaba basada en la agricultura, específicamente lo que fue el maíz, la yuca. Eran cazadores y también se dedicaban a la pesca. Eran comerciantes, también trabajaron el oro y la industria en cuanto al cultivo del algodón. En su organización social y política, estaban organizados jerárquicamente, o sea, en diferentes clases sociales, desde los más importantes hasta los campesinos o el pueblo, que, bueno, estaban representados en artesanos y comerciantes. También vemos aquí que trabajaron la orfebrería, tallaron figuras en piedra, y aquí vemos las grandes construcciones que ellos hicieron de sus poblaciones y caminos en piedra. Bien, les cuento también que esta cultura tairona fue una de las más grandes que se ubicó en nuestro país.
Como les decía, construyeron grandes ciudades en piedra, caminos para poderse comunicar entre las familias. La agricultura estaba basada en el cultivo del maíz, el algodón y la yuca, que eran pues sus alimentos básicos. Eran gobernados por un cacique. También tenían sacerdotes quienes inculcaban el culto hacia la naturaleza. Recordemos que ellos eran politeístas, creían en varios dioses de acuerdo a los beneficios que le brindaba la naturaleza. También fueron importantes los grandes guerreros, quienes se encargaban de luchar contra otros pueblos y de proteger a sus familias y a, bueno, y a su pueblo. El pueblo, pues, estaba conformado por los miembros de las diferentes familias y ellos eran los encargados de realizar diferentes labores y también, pues, tenían que pagarle un tributo a quienes los gobernaban, o sea, a los caciques. Desarrollaron los tejidos. Hoy en día, en los departamentos de la costa, en La Guajira, en el Magdalena, en el Cesar, se conserva aún esta costumbre, sobre todo en las mochilas en La Guajira y en el Cesar. Tallaron muchas figuras también en piedra. Eso en cuanto a la cultura tairona. Ahora vamos a continuar con la cultura de San Agustín. Esta cultura se dice que se ubicó básicamente en el macizo colombiano que queda hoy en día en el departamento del Huila. Su agricultura estaba basada en el maíz básicamente y también su economía estaba representada en la caza de grandes y pequeños animales y de la pesca. ¿Cómo estaban organizados social y políticamente esta cultura? Ellos estaban agrupados por familias, tenían vínculos religiosos, también tenían una jerarquía política, religiosa o militar. O sea, también estaban divididos en diferentes clases sociales, desde los más importantes, que eran sus gobernantes, hasta llegar al pueblo. Ellos básicamente elaboraron figuras en piedra que representaban la arquitectura fúnebre, o sea, de la muerte. También se dedicaron a la orfebrería, o sea, fabricación de figuras en oro. Ellos creían que cuando uno de sus integrantes moría, pasaba a otra vida, en donde pues también allí las personas, ellos consideraban que allí también realizaban actividades así como lo hacían en esta vida. Por eso a muchos de sus muertos los enterraban con ciertas propiedades, vasijas, porque pensaban que allí también iban a realizar actividades. O sea que ellos creían que había otra vida después de la muerte. Sus figuras, como lo vemos aquí, se relacionaban con animales o también representaban a algunos de sus dioses. Su economía estaba basada en la agricultura, así como las otras culturas que hemos visto. Básicamente cultivaban el maíz, la yuca, el chontaduro y el maní. Creían en chamanes, o sea que eran como jefes para ellos, quienes eran sus líderes espirituales y religiosos. Ellos vestían con pieles de jaguares para así demostrar que eran más poderosos que el resto de los integrantes de esa cultura. Demostraban de esta manera su autoridad ante los demás. Sus esculturas
eran basadas en la religión y como dijimos, estas las ubicaron en los cementerios para que acompañaran a los muertos, ya que pensaban que pues iban a tener otra vida. Bien, ahora continuamos con la cultura Calima. Se ubicaron en el departamento del Valle del Cauca. Su economía estaba basada en la orfebrería, como vemos acá. Fabricaban diferentes objetos en oro, perdón, y con ellos decoraban parte de su cuerpo. Eran grandes comerciantes y también trabajaron mucho la cerámica, o sea, fabricación de vasijas en barro. Su organización política y social se basaba en que la familia como tal realizaba trabajos comunitarios y habían gremios o clases sociales especializadas. También les cuento que, bueno, como ya dijimos, se ubicaron en el departamento del Valle del Cauca, recibieron este nombre, el nombre de Calima, por el lugar en donde se ubicaron, o sea, el lugar en donde ellos habitaron. Se destacaron mucho por sus trabajos en el oro, así como vemos acá esta máscara, una figura elaborada en oro, y construyeron sus viviendas en forma de poblados para poderse cuidar de otras culturas. Fueron gobernados por un cacique. Su organización social se basó en caciques, sacerdotes, guerreros y campesinos, quienes también debían de pagar impuestos por ciertos privilegios que ellos tenían. Bien, para terminar, vamos a hablar acerca de la cultura chicha o de la cultura muisca. Esta cultura se ubicó en el centro del país, básicamente en lo que nosotros conocemos como el altiplano cundiboyacense, a los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander. Su economía se basó en la agricultura, la caza, la pesca, la minería, el comercio y los textiles. Su organización sociopolítica. Estaban organizados en 5 federaciones o 5 poblados, los cuales eran totalmente independientes los unos de los otros. Cada uno era gobernada por un cacique. Las principales que eran Bogotá y Tunja, por ejemplo, Bogotá en ese entonces era gobernada por el Zipa y Tunja por el Saqui, que eran pues sus caciques. También sus clases sociales pues estaban representadas en las familias. En cuanto a la cultura, trabajaron la cerámica, la alfarería, orfebrería y también se dedicaron a la actividad guerrera para defender a sus familias. Aquí vemos que trabajaron muy bien el oro. Aquí vemos estas muy bonitas y bien elaboradas figuras en este metal. Bien, también les cuento que esta cultura chicha o muisca se organizó en clanes que eran pues pequeñas familias, las cuales eran gobernadas, como les dije anteriormente, por un cacique. Se dividieron en 4 grupos, perdón, en 5 federaciones o señoríos, o como también le podemos llamar pueblos, llamados Sugamusi, Tundama, Unza y Bacatá. Cada uno de ellos era gobernado por un líder al que le llamaban señor. Si lo comparamos con el gobierno de hoy en día, es como dijéramos que es nuestro presidente. En cuanto a su organización social, fue formada por Usaque, que era el señor,
a quien le pagaban impuestos. ¿Quiénes? El pueblo. También, después del señor, el siguiente rango eran los caciques, quienes se encargaban de gobernar algunos territorios, como lo dije, el Zipa en Bogotá, el Saque en Tuna. En cuanto al pueblo, o sea, toda la gente que conformaba el pueblo, la mayoría de esta población eran agricultores, artesanos, tejedores y mineros, quienes pagaban impuestos al cacique. Ellos se dedicaron también en la minería no solamente a trabajar el oro, sino a sacar sal en las minas, en las salinas de Zipaquirá y Nemocón. También se dedicaron a explotar las esmeraldas en Somondoco, que es un municipio de Boyacá. Fabricaron vasijas en cerámica en Ráquira, también municipio de Boyacá. La agricultura se basó en el cultivo del maíz, la uyama, la papa y el tomate. Adoraban varios dioses, lo cual significa que también eran politeístas. Por ejemplo, los dioses de esta cultura muisca fueron Bochica, Pachué, Chía, Sue y Chimichagua. Bien, esto es lo que hace referencia a las principales culturas que se ubicaron en nuestro país antes de la llegada de los españoles. Ahora les voy a pedir el favor que la actividad para realizar consiste en copiar en el cuaderno el resumen que aparece aquí en el video de cada una de esas culturas, su ubicación, su organización política, su economía, su cultura, todo lo que dice acerca de cada una de ellas. Por favor, recuerden que cuando hayan realizado su resumen de cada una de ellas, envían la evidencia por el módulo de tareas. No olviden que ese módulo de tareas se abre a partir de las 7 de la mañana y se va a cerrar el mismo día a las 8 de la noche para que tengan el suficiente tiempo de realizar la actividad. Recuerden que esta actividad se realiza en el mismo tiempo de la clase. Y a continuación, los espero en el encuentro sincrónico de Zoom para reforzar el tema, para que entre todos realicemos las actividades y aclarar las dudas que les hayan quedado acerca del tema. Muchas gracias y que tengan un bonito día.